Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta compartir todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y el corazón. Estoy súper contenta de que estén aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en una nueva historia que, créanme, tiene de todo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, y es que el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar, pero esta vez con un matiz un poco diferente. Y es que, como suele pasar en el amor, no todos son rosas y parece que hasta las parejas más perfectas también tienen sus miedos e inseguridades. Vamos a desentrañar un poquito más sobre lo que se dice y se rumorea en torno a Hande, y una confesión que ha dado mucho que pensar, un posible temor a perder a Kerem. Sí, así como lo oyen. Ya sé que a muchos les encanta la pareja y a otros les puede generar un poquito de controversia, pero aquí vamos a analizarlo todo desde una perspectiva tranquila y buscando entender un poco más las emociones de estos dos talentos. Recuerden que más allá de la fama y las pantallas, son personas como tú y como yo con sentimientos y preocupaciones. Y si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo vídeo. De verdad que se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem es una que ha cautivado a millones alrededor del mundo, desde que se unieron en la exitosa serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos países. La química en pantalla fue tan palpable que traspasó las fronteras de la ficción, y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Para la alegría de muchos fans, ese romance se confirmó y desde entonces la pareja se ha convertido en un referente de amor, admiración y hasta un poquito de envidia sana para algunos. Hemos sido testigos de sus viajes, sus momentos de risas y complicidad, y hasta de sus muestras de apoyo en sus respectivas carreras. Pero como todo cuento de hadas, siempre hay un capítulo que nos hace reflexionar sobre la fragilidad del amor y las dudas que a veces nos asaltan. Recientemente han surgido algunos comentarios y declaraciones por parte de Hande Erçel que han llamado la atención de los medios y de sus seguidores. En algunas entrevistas ha dejado entrever un sentimiento de incertidumbre, un miedo latente a que en algún momento su relación con Kerem pueda llegar a su fin. Y es que, como les decía al principio, detrás de la imagen de pareja perfecta, hay personas reales que lidian con las mismas inseguridades que cualquiera de nosotros. Este temor, lejos de ser una señal de debilidad, nos muestra una parte más humana de Hande, una que nos conecta aún más con su historia y su vulnerabilidad. ¿De dónde podría venir este miedo? Bueno, podríamos empezar por la presión mediática a la que están sometidos constantemente. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada por miles de personas. Imagínense lo que debe ser vivir con esa lupa encima, especialmente cuando se trata de un tema tan delicado como el amor. La constante exposición pública puede generar cierta ansiedad, la sensación de que en cualquier momento algo podría salir mal y poner en riesgo la relación. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas muy exitosas, con agendas muy apretadas y compromisos profesionales que a veces dificultan el tiempo que pueden pasar juntos. La distancia, aunque sea física, puede generar ciertas dudas e inseguridades, incluso en las parejas más sólidas. Pero, no todo es negatividad. Hay que recordar que Hande y Kerem han demostrado ser muy maduros a la hora de manejar su relación. Han sabido construir un vínculo fuerte basado en el respeto, la comunicación y el cariño mutuo. Sus muestras de afecto en redes sociales y en eventos públicos son prueba de ello. Sin embargo, es totalmente válido que en algún momento los miedos y las inseguridades se hagan presentes, porque son parte de la experiencia humana. Lo importante es cómo se manejan esas emociones y cómo se fortalecen los lazos a pesar de ellas. Por otro lado, algunos comentaristas han apuntado a otros posibles factores que podrían estar influyendo en el temor de Hande. Se ha hablado de la fuerte competencia que existe en el mundo del espectáculo turco, con nuevas estrellas surgiendo constantemente. El miedo a que alguno de los dos, ya sea Hande o Kerem, puedan conocer a otra persona y se genere un cambio en sus sentimientos es algo que no podemos descartar. Aunque suene un poco pesimista, es una realidad que existe en todas las relaciones, no solo en las de las celebridades. Además, algunos han querido ver en este temor una especie de reflexión sobre el futuro de la relación. Se preguntan si realmente ven un futuro juntos a largo plazo, o si el miedo a que todo termine es algo que les persigue constantemente.
Y es que el amor, como todos sabemos, es un terreno resbaladizo. No existe una fórmula mágica para que las relaciones funcionen a la perfección. Requiere de esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucha paciencia. Es muy fácil enamorarse, pero mantener viva la llama del amor a lo largo del tiempo es un desafío constante. Y en el caso de las parejas de famosos, este desafío se vuelve aún más grande por todas las presiones externas que les rodean. Así que el hecho de que Ande exprese este temor, lejos de ser algo negativo, puede ser un síntoma de que se toma muy en serio su relación con Kerem y que le importa mucho lo que pueda pasar en el futuro. También me gustaría resaltar que es importante no caer en especulaciones ni en juicios precipitados. Cada relación es un mundo, y solo Ande y Kerem saben realmente lo que sucede entre ellos. No podemos basarnos en rumores o en lo que vemos en redes sociales para juzgar la solidez de su amor. Lo más importante es que ellos se sientan bien juntos y que sigan construyendo una relación basada en el respeto y la confianza. Si existen miedos e inseguridades, lo importante es que los aborden de forma constructiva y que busquen la manera de fortalecer su vínculo. Quizás, este temor de Ande pueda servir como un punto de reflexión para todos nosotros. Nos recuerda que las relaciones, por más perfectas que parezcan, siempre requieren de cuidado y atención. No debemos dar por sentado el amor que tenemos en nuestras vidas, sino que debemos trabajar cada día para mantenerlo vivo. Es importante comunicarnos con nuestras parejas, expresar nuestros sentimientos y miedos, y buscar soluciones juntos cuando sea necesario. La honestidad y la transparencia son claves para construir una relación sólida y duradera. Y aunque es imposible saber qué depara el futuro para Ande y Kerem, lo que sí podemos hacer es seguir admirando su talento y apoyándolos en sus carreras. Independientemente de lo que pase con su relación, ambos son personas muy trabajadoras y talentosas que merecen todo el éxito del mundo. Y si su amor continúa, pues qué bueno, tendremos más momentos para celebrar y disfrutar de esta pareja que tanto nos gusta. Pero si en algún momento deciden tomar caminos separados, lo importante es que lo hagan de una manera respetuosa y madura, sin perder la dignidad y el cariño que se tuvieron durante el tiempo que estuvieron juntos. Es importante recordar que las celebridades, al igual que nosotros, tienen altibajos en sus vidas. No son inmunes a los problemas ni a las inseguridades. Lo que vemos en pantalla o en redes sociales es solo una pequeña parte de su realidad. Por eso es importante ser empáticos y comprensivos con sus situaciones personales. No podemos juzgarlos por sus miedos o por sus decisiones, sino que debemos respetarlos como seres humanos que son. Y es que a veces la presión de la fama y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. En el caso de Ande, su confesión nos muestra una faceta más sensible y vulnerable. Nos recuerda que a pesar de su éxito y su belleza, también tiene sus propias preocupaciones y temores. Y eso, lejos de restarle valor, la hace aún más cercana a nosotros. Es una muestra de que no hay perfección y de que todos, sin excepción, tenemos nuestros propios demonios que combatir. Así que en lugar de juzgarla, deberíamos admirarla por su valentía al expresar sus sentimientos abiertamente. Porque no es fácil exponerse de esa manera ante el público, especialmente cuando se trata de un tema tan personal como el amor. Y volviendo al tema de Kerem, también es importante entender que él también puede tener sus propias inseguridades. Aunque se muestre como un hombre seguro y exitoso, es muy probable que él también tenga miedos y preocupaciones con respecto a su relación con Ande. Es natural que ambos se planteen preguntas sobre el futuro, especialmente cuando han sido expuestos a tanta presión mediática. Pero lo más importante es que ambos se apoyen mutuamente y que busquen la manera de construir una relación fuerte y duradera. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para recordarles que este vídeo es solo una reflexión sobre lo que se comenta en los medios y en las redes sociales. No pretendemos tener la verdad absoluta ni juzgar a nadie. Simplemente queremos analizar la situación desde una perspectiva objetiva y comprender mejor las emociones de los involucrados. Y es que el mundo del espectáculo puede ser muy confuso y lleno de rumores, por lo que es importante analizar la información con calma y sin prejuicios. Además, es importante tener en cuenta que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y las fotos perfectas, hay personas que lidian con los mismos problemas que todos nosotros. Y es que la fama no es sinónimo de felicidad, ni mucho menos. Al contrario, en muchas ocasiones puede generar más presión y ansiedad.
Por eso es importante ser respetuosos con la privacidad de los famosos y no caer en chismes ni especulaciones infundadas. Y para terminar esta reflexión, quiero recalcar que el amor es un viaje lleno de altibajos. Hay momentos de alegría y felicidad, pero también hay momentos de dudas y miedos. Lo importante es estar dispuesto a afrontar esos desafíos juntos y a buscar la manera de fortalecer el vínculo. Y en el caso de Hande y Kerem, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyar sus decisiones, independientemente de lo que pase en el futuro. Ahora bien, vamos a cerrar esta conversación con un pequeño resumen de lo que hemos platicado hoy. Hemos hablado sobre el temor de Hande Erçel a perder a Kerem Bürsin, un miedo que, lejos de ser una debilidad, nos muestra su lado más humano y vulnerable. Analizamos las posibles causas de este temor, desde la presión mediática hasta la incertidumbre sobre el futuro de la relación. También reflexionamos sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones, y sobre la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades. Y sobre todo, recordamos que el amor es un viaje lleno de altibajos y que requiere de mucho esfuerzo y compromiso para mantenerlo vivo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar un poquito sobre la complejidad de las relaciones, tanto las de los famosos como las nuestras. Recuerden que detrás de cada historia hay personas con sentimientos y preocupaciones, y que debemos ser empáticos y comprensivos con las situaciones de los demás. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarme un comentario aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Agradezco de corazón que me hayan acompañado en este viaje. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que cada vez somos más en esta comunidad. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden que este es su espacio y que pueden proponer temas o compartir sus ideas para futuros vídeos. Y bueno, antes de despedirme los invito una vez más a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos para que más gente pueda unirse a esta conversación, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué otras parejas les gustaría que analizáramos, me encantaría leer sus sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo, los quiero muchísimo.